Yo tenía varios años como emprendedor, ¿no? Nos estaba yendo muy bien en términos pues, cobertura, teníamos cierta popularidad, pero pues no teníamos mucha lana y tampoco teníamos mucho impacto y eso me frustraba mucho. Entonces la oportunidad pues de repente como entrar a una empresa tan grande con tantos recursos y tanta escala parecía como las puertas del cielo, ¿no? Entonces pues yo acepté. Pues las audiencias más veteranas presentes me recordarán proyectos como las originales Pechacucha Nights en el Covadonga, el suplemento de arte y diseño de Excelsior, el tomo, o los foros Pasa Usted en la Torre Latino, o la Aldea Digital. Pues hace muchos años estuve detrás de todos estos proyectos, pero hoy vengo a contarles de cómo intenté y fracasé en armar el área de innovación y estrategia digital en Teléfonos de México. La historia empieza precisamente en los tiempos de Pase Usted. Tenemos este foro y uno de nuestros patrocinadores era Telmex. Y en esos entonces estaban tratando de echar a andar un proyecto que se hacía llamar la Biblioteca Digital Bicentenario. No sabían bien cómo qué debía hacer o cómo debía hacer, entonces pues nos buscan a mí y a mis socios para ayudarles. Y pues muchos meses después y después de un proyecto complejo, pues nada, lo echamos a andar con éxito. Entonces un día me convoca el director general de la empresa, por cierto este es el lugar exacto en el que se sienta y me imagino que as we speak está ahí sentado teniendo una junta complicadísima. Me invita y me dice como, oye, esa cosa que hicieron del Telmex Hub no la entendí. Pero lo que sí entendí es que quiero que pasen más cosas como esas en la empresa. Entonces, en esencia, me invita a que me sume y pues yo acepto. Entonces, déjenme hacer aquí un pequeño corte para darles contexto de cómo se sintió esto. Yo tenía varios años como emprendedor, ¿no? Nos estaba yendo muy bien en términos pues, cobertura, teníamos cierta popularidad, pero pues no teníamos mucha lana y tampoco teníamos mucho impacto y eso me frustraba mucho. Entonces, la oportunidad pues, de repente como entrar a una empresa tan grande con tantos recursos y tanta escala parecía como las puertas del cielo, ¿no? Entonces, pues yo acepté, digo, con muchas implicaciones. Bueno, esto es así como día 1, la gloriosa área de innovación y estrategia digital era yo solo. Y bueno, pronto me autorizaron un grupo pequeño de colaboradores que está pixelado para proteger su identidad. Y bueno, el acuerdo era que todo lo que oliera a digital tenía que eventualmente venir al área, ¿no? Entonces fue así como pasamos de ser 7 a de repente ser 20, a de repente ser 60, ¿no? Y sabes que las cosas no están bien cuando dejas de reconocer a la gente que está en tu equipo y no sabes bien qué hacen. Entonces, eso nos pasó. Y bueno, pues de repente ya teníamos que si Telmex.com, teníamos las redes sociales, e-commerce, las campañas, contenidos, en fin, un montón de cosas. Y bueno, la visión o la razón de entrar aquí era como, pues queríamos una revolución de las tecnologías de la información en América Latina, ¿no? Y ese era el propósito. Queríamos cosas grandes y estábamos seguros que Telmex era el conducto correcto para lograrlo. Entonces, digo, naturalmente éramos mucha gente muy joven y pues había como muchas tradiciones y una cultura muy dura, muy jerárquica. Muy pronto empezamos a hacer este tipo de documentos que aquí no se alcanza a leer, pero básicamente es una lista de todas las cosas que yo pensaba que estaban mal y cómo se podían resolver, ¿no? Entonces teníamos un montón de juntas con altos directivos en donde básicamente era como así leerles la carta a Santa Claus, como de, oye, estaría increíble tener más presupuesto. Y era como, no. En fin, estos documentos que solían ser súper confidenciales son donde se empieza a gestar ya el fracaso. 4 años más o menos de estar batallando con este proyecto, un día digo como, claro, es que lo que hace falta es una visión. No he logrado vender la visión. Entonces necesito como esta cosa infalible, monolítica, increíble, que todo el mundo se sume, que diga como, claro, le vamos a dedicar los siguientes 5 o 10 años a lograrlo, ¿no?
Entonces, como que me encargo de vender la visión, ¿no? Entonces digo, claro, el mejor contexto para hacer eso es pues pedir un espacio en la junta de consejo de Telmex, ¿no? Entonces digo, esta no es la junta, pero se vio muy parecida a la junta. Pues nada, me aseguro que estuviera la gente adecuada, que eso pues hubiera incluido mucha gente con apellidos de 4 letras. Y nada, presento la supervisión, ¿no? Entonces, la respuesta inmediata es como, no, hombre, Alejandro, increíble, ¿no? Ahora sí lo vamos a lograr y lo vamos a echar a andar y vas a ver cómo todo va a funcionar increíble. Y pues pasan los días y no pasa nada. Y pasan las semanas y no pasa nada. Y de repente, pues me lo tomo personal, ¿no? Como que digo, la verdad, no quiero estar en este lugar si este lugar pues no me va a facilitar hacerlas, ¿no? Como todo el potencial que tiene esta empresa y ¿no? y la América Latina, pues ahora sí que no me merece, ¿no? Entonces digo, pues me cae que pongo una fecha límite, ¿no? Entonces como que dije, o sea, en mis adentros dije, nunca va a llegar esa fecha, pero voy a poner una fecha y me voy a encargar de como que sea todo o nada, ¿no? Entonces cita con el director general y pues me cae que renuncio si no jala, ¿no? Entonces, como se imaginan, llegó la fecha. Creo que una de las cosas más no sé, interesantes es, me recibe el director en su despacho y lo primero que me dice con una sonrisa enorme es, me vienes a renunciar, ¿verdad? Y pues sí, efectivamente. Y bueno, ya entrando como en las reflexiones de los fracasos, pues digo, sin duda hubo muchos problemas en cómo, pues digo, de management y de cómo vendí el proyecto, de cómo lo articulé, cómo lo cabildeé, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que aprender desde la perspectiva de, pues sí, de management, de negocio, de innovación, ¿no? De proceso de innovación. Pero para mí el fuck up de fuck ups y el más importante que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Yo me vendí a mí mismo como esta idea de que era directivo de una empresa latinoamericana y que íbamos a cambiar, ¿no? Íbamos a revolucionar a México y a Latinoamérica con las tecnologías de la información. Y de repente me di cuenta que esa visión yo, o sea, nunca la decidí, ¿no? Como que o sea, de la circunstancia me la impuso. Y si hay algo que quiero que se lleven hoy, es que la próxima vez que tengan un momento para ustedes, no sé, el próximo puente o la siguiente vez que estén lavando los dientes, lo que sea, se pregunten si lo que están haciendo ahorita es en realidad lo que ustedes decidieron hacer. Y les tengo una noticia, que es que si no es así, siempre hay tiempo para reinventarse. Gracias. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.